La Muchas idea era gracias a presentar todos. un poco cómo cada hospital fue haciendo las tareas de la Joint con sus diferencias. Y ahora vamos a mostrar la experiencia en el hospital italiano, procesos de anestesia en la acreditación de la JCI y sobre todo qué es lo que viene después. Esta charla la vamos a presentar con el doctor Gustavo García Fornari, ex jefe del servicio de anestesia y actual jefe del departamento quirúrgico, y yo que soy médico informático, que hice la residencia en el italiano, y hace 8 años ya estoy en el servicio de anestesia. Vamos a compartir. Ahí estamos. Bueno, ¿se ve bien? Sí, muy bien, Martín. Sí. Bueno, arrancás vos, Tato, esta parte y yo te voy moviendo. Sí, gracias, Martín. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a la organización. Como los últimos años estamos teniendo un espacio dentro de la jornada del departamento informático, así que es muy interesante poder compartir esto con ustedes. Y la idea de este continuado, de esta jornada de hoy a la mañana, era un poco decirles cómo vemos nosotros que vamos a seguir luego de la acreditación y en qué cosas podemos cambiar o mejorar, tal cual como también fueron diciendo los oradores que nos antecedieron. En un contexto complicado, ¿no? Como es el que estamos viviendo en el país, por la pandemia y por la crisis y la post-crisis que nos va a quedar, que es una crisis económica bastante importante que a todos los sistemas de salud nos va a pegar y bastante. Como nos decía Martín, yo fui jefe del servicio de anestesia durante 8 años y trabajé en todo el proceso de acreditación. Y Martín ingresó un par de semanas antes de que yo me eligieran como jefe de servicio, con lo cual trabajamos juntos todo el tiempo con un equipo muy importante del departamento de informática. Martín es un informático, pero que trabajaba con nosotros, que trabaja actualmente con nosotros en el servicio de anestesia, lo cual es muy importante tenerlo dentro de un servicio, porque realmente poder dialogar con él y llevar a cabo todos los procesos es determinante a la hora de que una persona baje las ideas o los requisitos a la informática, ¿no? Y para eso realmente un médico informático para mí es fundamental y realmente muy agradecido y contento de haber trabajado con él todos estos años. Y aparte haber tenido un desarrollador que todavía tenemos también, que es Gustavo, y que todo lo que pensábamos entre todos los miembros del servicio y se lo transmitíamos a Martín, el desarrollador dentro del equipo de informática podía llevar a cabo, ¿no? Pero bueno, un poco más allá, y como les dije que yo ahora dejé de ser jefe del servicio de anestesia y soy jefe de departamento de cirugía, hablar un poco de todo el proceso quirúrgico, que es un poco más allá de solamente lo que se refiere a la anestesia. Y en ese capítulo que tiene la Joint Commission, el ACC, habla de todo esto y de todo un continuo, ¿no? de un proceso que es la anestesia quirúrgica, la aceleración de los procedimientos y las intervenciones quirúrgicas, que son procesos habituales y complejos en una organización. Y requieren este control tan importante que podemos hacer dentro de todo este proceso quirúrgico. Y por eso yo antes les preguntaba a los médicos, tanto a Alejandro como a Fernando, cómo ver este continuo desde que nosotros individualizamos el paciente, el cirujano individualiza el paciente, hasta que el paciente se va de alta. Todo ese continuo proceso, esa línea de tiempo, cómo poder llevarla a cabo. Y si yo quiero entrar a la historia clínica, rápidamente poder observar
todo el proceso del prequirúrgico, el preanestésico que determinamos nosotros, que lo que nos mostraba Alejandro, que se hace inmediatamente antes de dormir al paciente, el intraoperatorio, el posoperatorio, todos los controles que hacen los cirujanos en el posoperatorio hasta que el paciente se va de alta. Esto es muy importante poder tenerlo en cuenta y ver cómo podemos llevarlo a cabo. Y en este capítulo de la Joint Commission, que si ustedes cuando ven el libro, es un libro así gordo, todo ese capítulo de ASC ocupa un espacio muy importante y seguramente tanto Alejandro como Fernando lo habrán leído muchas veces antes de poder llevarlo a cabo. Creo que Martín, que es nuestro informático, se fue y no podemos seguir con la presentación. Sí, dame un segundito que ahora la abro. Su conexión era como inestable. Nosotros, como también decía Alejandro, hemos empezado muchos años antes, y Fernando seguramente lo mismo, muchos años antes de poder acreditar, tuvimos que llevar a cabo muchos años de capacitación, simulacros, mocks, y demás como para poder llegar al momento de la acreditación y de la reacreditación. Es una tarea muy, muy larga, muy importante, y también entendemos que es muy importante el ver cómo podemos seguir, ¿no? Podemos pasar a la siguiente. Ya estoy acá, Tato. Bueno, creo que me quedaba una anterior, no sé quién las está pasando. Se la pasé a Analía. Dale, sí, déjame la segunda, Ana, es una anterior a esta. Esto es lo mismo que hablábamos antes, los registros, lo de la completitud y los registros correctos, que pueden, como ustedes vieron, ser tanto en papel como informatizado. Nosotros les vamos a mostrar cómo lo hicimos nosotros en este formato electrónico, pero sí es importante que los procesos sean estandarizados para que cualquiera de nosotros podamos entender qué es lo que estamos haciendo. También es muy importante entender que todo esto nos sirve para tener números, y los números nos sirven para tener educación continua y capacitación, ¿no? Y esos números también nos sirven para poder tomar decisiones políticas y saber qué es lo que cómo vemos el proyecto de servicios, de departamentos, y poder tomar decisiones que van desde el staffing de recursos humanos hasta la compra de material para quirófano. Es muy importante poder tener esto, y sirve para tener manuales de procedimiento de los servicios y la calidad de los mismos, ¿no? Estas capacitaciones continuas también nos sirven para tener las competencias de los médicos, en este caso de los anestesiólogos, y saber qué privilegios le podemos dar a cada uno de los que están en nuestro servicio. Les recuerdo que en nuestro servicio de anestesia casi tiene 90 anestesiólogos y 40 residentes, con lo cual ya estamos en 130 profesionales. Y aparte de eso, tenemos técnicos de anestesia y enfermeros que dependen del servicio de anestesia y del departamento de cirugía. Entre técnicos y enfermeros estamos llegando también a casi 100 representantes de la salud, con lo cual entre médicos, residentes, técnicos y enfermeros tenemos casi 250 personas. Y todo esto, como también les decía antes, nos sirve para ver los procesos de auditoría y de calidad continua, que es muy importante para todos, para ver cómo estamos yendo, hacia dónde vamos y cómo podemos mejorar. La idea ahora es dejarlo a Martín, que explique un poco esto de dónde venimos, y la idea de esta charla es ver un poco hacia dónde vamos en este contexto de país que nos resulta bastante difícil vislumbrar y ver qué de todas estas cosas que tenemos, cómo las vamos a poder llevar a cabo.
Así que adelante Martín y después quedamos para las preguntas que quieran hacer, ¿no? Creo que se le volvió a caer de internet. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, se te Hola. escucha. Ahora Sí, sí. Martín, te estamos No, pedía escuchando. disculpas que se cayó internet, estoy desde el celular. ¿Me pasás la siguiente, Ana? Ahí estamos. Vamos a pasar esto más o menos rápido. Lo que hablamos tanto en esta presentación como en las anteriores, uno está hablando del ciclo anestésico, pero hay que pensar que el ciclo anestésico está dentro del ciclo quirúrgico. Entonces, toda la parte de la indicación de la anestesia con la evaluación prequirúrgica, después el preanestésico que se hace inmediatamente antes de la anestesia, el monitoreo anestésico y el postanestésico, se complejiza, la siguiente, Ana, se complejiza ya que no está solo, sino que actúa con la programación quirúrgica, los consentimientos informados, el checklist, el parte quirúrgico y todo lo que es la dispensación de farmacia. Todo esto termina siendo transversal a todo lo que es los procesos hospitalarios. No es solo un servicio que está en un lugar, sino que está disperso en todo el hospital. Y la siguiente, sin olvidar que todo el carácter de la documentación tiene carácter administrativo de facturación, legal, estadístico, académico y de investigación, con lo cual ahí está el motivo real de por qué uno tiene que registrar todo, que antes Fernando hacía referencia a eso. Siguiente. Para eso el hospital, antes de la joint, en la historia clínica se generó lo que llamamos un subepisodio quirúrgico. El subepisodio quirúrgico lo que hace es agrupar toda la documentación que se genera en el quirófano. Entonces, como vemos acá están los consentimientos informados de anestesia, el quirúrgico, por otro lado se ve el prequirúrgico, el checklist, el preanestésico, el parte anestésico, parte quirúrgico y post anestésico. Siguiente. En este caso vemos el registro prequirúrgico como ya hace varios años se hace íntegramente en formato electrónico, en donde según la edad del paciente, el sexo, las comorbilidades, lo ve un clínico, lo ve o no un cardiólogo y por último un anestesiólogo, que es quien indica el plan anestesiológico, le explica al paciente el consentimiento y lo firma, que es parte de lo que pide la Joint Commission, mantener comunicación con el paciente y explicar todo lo que se le va a realizar. Después vemos el registro preanestésico. Entonces, registro preanestésico, se ve primero el papel, que era lo que había antes, se ve a la izquierda, cómo se llenaba antes de la joint y antes que empecemos el proyecto de informatización. Acá hay que aclarar que por un lado nosotros teníamos el proyecto de informatizar todo el proceso anestésico, y por otro lado estaba todo el proyecto de la joint. Y la verdad que sirvió y se potenciaron uno a otro, porque si no hubiera estado la joint, todo lo que era la informatización hubiera demorado más, por toda la resistencia al cambio, los obstáculos, la barrera, la compra de tecnología, y a su vez, si no hubiera estado el proyecto informático, a los encargados de la joint también se les hubiera complicado poder extraer datos, como vimos y recién Alejandro comentaba. A la derecha vemos cómo estos datos se muestran en un documento que es un CDA, es interoperable, en formato electrónico. Registro anestésico como era antes en papel, con las crucecitas, los circulitos y todo lo que cargaba el anestesiólogo, muchas veces en formato ilegible, y como es ahora la ficha anestésica electrónica con captura automática de signos vitales. La idea de estas charlas que vimos hoy es cómo tres maneras diferentes de poder hacer lo mismo. La joint no pide en qué formato tiene que estar la historia. Mientras estén los datos, estén en forma
clara, prolija, legible, no hay problema. La joint no pide en qué formato tiene que ser los registros. Nosotros ya desde antes habíamos optado por ser el camino de que sea todo electrónico. Este es el ejemplo donde los signos vitales se capturan automáticamente de los monitores multiparamétricos, y el médico va indicando y registrando todo lo que es el administrar al paciente como medicación o fármacos, o registra los eventos. Acá hay que hacer mención, así como en general la historia clínica es orientada a problemas, la ficha anestésica está orientada a eventos. Todo termina siendo un evento, desde un clampeo, entrar y salir de circulación extracorpórea, dar una medicación, el inicio, el fin, un bolo, todos son eventos, y así es como se van registrando en la historia, en la ficha. Cuando el médico termina la ficha anestésica electrónica, genera un documento que también pasa a integrar automáticamente el repositorio de la historia clínica, y así es como se ve, y sirve para los financiadores a nivel de facturación administrativo, o también ante una requisitoria legal, o después para extraer datos, como vamos a ver más adelante. El registro postanestésico lo mismo, cómo era el formato en papel anteriormente y cómo es ahora en formato electrónico, en donde se pueden agregar validaciones, como también mencionaban en las presentaciones anteriores. Al ser en formato electrónico, se pueden agregar scores como el de White-Song o el de PADS, según si es ambulatorio de internación y según si el score llega al valor aprobado, el paciente se puede ir de alta o pasar a una sala de internación, dando por finalizado el postanestésico. Bueno, parte de lo que también se tuvo que realizar, y creo que Tato habló antes, es toda la parte de educación continua y comunicación, pero internamente en el servicio. Lo que pide la Joint es acreditar que los médicos se van capacitando y no quedan estancos. Y también todo lo que es comunicación. En general, no se pide que los médicos, los técnicos, los enfermeros conozcan al pie de la letra las políticas o los manuales de procedimientos, pero sí que sepan dónde ir a buscarlo cuando tienen algún inconveniente. Entonces, como el hospital ya tenía un campus virtual, utilizamos este campus para generar un repositorio, un espacio propio del servicio para poder subir todos los materiales que se iban generando, y que cualquier miembro del servicio que necesite ir a buscar, o cuando era la acreditación, ante cualquier pregunta, poder ir referenciar y saber que están en un lugar depositados. Acá se muestra dónde está el espacio. Acá les muestro cómo se hizo una caja en el repositorio rumbo a la acreditación, después reacreditación, en donde están todas las normas, las políticas del servicio, los manuales de procedimiento de cada sector, las guías, las metas internacionales. Entonces, prolijamente, cualquiera podía ir a buscar ahí la información. Lo que también habíamos arrancado previo a la Joint y se potenció después de la Joint era el generar los ateneos en forma virtual. Normalmente se hacen ateneos una vez por semana, se hacían presencialmente, y parte del pedido del doctor García Fornari era que se empiecen a realizar en forma virtual. Entonces se empezaron a realizar en forma tanto presencial, pero se grababan en forma virtual. Entonces el médico que no podía presenciar y dar el presente en ese momento, después tenía el tiempo para poder verlo en el campus, y a su vez llenar un cuestionario que lo habilitaba en el presentismo. Con ese presentismo después se hace una vez por año, lo que exige es la evaluación profesional para dar o no los privilegios, y se basaban en estos cuestionarios, aparte de otras tareas. Esto era porque ya sabíamos que venía la pandemia, Martín. Hace 2 años nosotros ya preveíamos que venía... Hace 4 años ya sabíamos que íbamos a pasar por esto, y fuimos por este camino. Pasamos por varios plataformas, primero Illuminate, después Adobe Connect, a principio de año empezamos con Zoom, y justo ahora Zoom se volvió de moda, y a mí se me cae el Zoom justo en este momento, pero bueno, la seguimos remando. Entonces, ¿qué viene después? ¿Y qué viene después para lo que es la informática en anestesia?
que son los sistemas de soporte para la toma de decisiones. Acá vamos a hablar principalmente de casos para la anestesia. No es más que sistemas que proveen o están diseñados para ayudar al médico, al profesional, a tomar una decisión en el momento en que el médico la necesita, basándose en datos del paciente y datos de bases de conocimientos. La idea es que sea contextual al momento que está viviendo el médico. Muchas veces nos pasa que en la práctica tenemos una duda y uno dice, bueno, la voy a ver después a la tarde, a la noche, pero uno necesita que el sistema lo ayude en ese momento. Para eso se crean estos sistemas y para eso hay que tener todos datos de calidad que ahora vamos a ir viendo. Todo esto se basa en este gráfico y en esta frase de Friedman del 2009, de que una persona asistida por un sistema de información trabaja mejor que estando solo. Muchas veces esto trae resistencia en los médicos que piensan que solo pueden, que con lo que estudiaron o lo que saben alcanza. Esto en anestesia no se ve tanto porque el médico anestesiólogo está acostumbrado a estar en un ambiente lleno de tecnología, en donde esta tecnología lo va alertando, como pasa con la mesa de anestesia o los diferentes monitores. Lo que hay que tener acá en cuenta es al revés, es no pasarnos de la raya y no caer en la fatiga de alertas, que muchas veces se ve con los monitores cuando ante cualquier alarma del monitor ya va uno rápido a apretar el botón para quitar la alarma, y a lo mejor pueden pasar otro tipo de problemas y como anularon la alarma no se ve. Esto es lo que le comentaba recién. Los sistemas de soporte son reglas que tienen inputs de información y productos de salida o outputs. El input es información, por un lado del paciente, como puede ser un laboratorio, una dosis de medicación administrada, la diuresis. Por otro lado está la información basada en el conocimiento, en donde uno establece que la creatinina tiene un mínimo y un máximo, que diuresis menor a tanto ya puede traer daño renal. Entonces, después teniendo reglas claras, uno puede elaborar con estos datos algoritmos que den productos de salida en forma de recordatorios pasivos, alarmas activas, sugerencias o acceso a fuentes de información. Los soportes clínicos tienen diferentes tipos de clasificación. Una es según las intervenciones que ofrecen. En nuestro caso nos importan las alertas o recordatorios, que ahora vamos a ver un par de ejemplos, soporte para dar dosis de medicación, sistemas expertos en donde ya son algoritmos o reglas complejas que unen múltiples parámetros y generan también respuestas más complejas. Puede ser también desde un display de información relevante en donde al médico le recuerde algo. Pueden ser facilitadores de órdenes, en donde si un médico está en una cirugía hepática, es muy posible que necesite hacer coagulogramas, ROTEM o temas de los factores de coagulación, entonces que ya el sistema los acerque a esas órdenes y que el médico no tenga que estar navegando por todo el registro. O soporte al flujo de trabajo. Acá hay ejemplos que ya están ahí escritos en la bibliografía, en donde se dividen según el tiempo quirúrgico y la complejidad. Los que están diseñados para uso perioperatorio, hay mucho ya escrito sobre que ayude al médico que hace el prequirúrgico a qué estudios pedir. No es lo mismo que un paciente ASA1 que uno que viene con comorbilidades renales, hematológicas, en donde se disparan diferentes baterías de estudios, y si el sistema puede colaborar en esto, mejor. El otro es la predicción de intubación, de riesgo de intubación. Por ejemplo, nosotros en el preanestésico tenemos Malampati para medir el espacio mandibular, cierre de la arcada dentaria, pero es un predictor muy tenue, muy light. Hay predictores más avanzados que pueden predecir estos riesgos. Después están los perioperatorios asociados a los sistemas de gestión en anestesia, como recordatorios automáticos para profilaxis de náuseas y vómitos, recordatorios de profilaxis antibióticas. En general, la profilaxis se tiene que dar 30 minutos o un poco antes de la primera incisión y después mantenerlo cada 2 horas,
y según el procedimiento, qué antibiótico tiene que ir, o si un paciente es alérgico a un antibiótico, cuál es el de segunda elección. Esto nosotros, por ejemplo, lo tenemos en guías, pero el médico las tiene que recordar. La idea es que esto después el mismo sistema pueda alertar de esto y no depender de la memoria o que el médico haya leído la guía y recuerde todo. Alarmas de ventilación, y después están los sistemas de soporte simples o complejos según la cantidad de parámetros que maneje el sistema. Terminando con los sistemas de soporte, vamos a lo que es la telemedicina, que esta charla hace 8 meses era distinta, ahora que hable de telemedicina que ayuda a la distancia, que ayuda cuando hay pacientes en diferentes regiones geográficas, ya se sabe. Lo importante es telemedicina uno puede hacer desde un teléfono y hablando con un paciente. Lo ideal es que en la telemedicina esté siempre presente la integración a la historia clínica, y que desde la historia clínica uno pueda comunicarse con el paciente para mantener la integridad del cuidado de salud. Todo esto se basa también en que los costos de todo lo que es la parte de internet, lo que es la portabilidad, tener una computadora, un celular con video e imágenes, ya en los últimos años todos tenemos internet, hay celulares, hay computadoras, con lo cual se hizo más accesible tanto al médico como al paciente. La telemedicina se puede clasificar y uno puede hacer telemedicina profesional con profesional, como una especie de tutoría, pero también lo que más se ve ahora es profesional con un paciente, o múltiples profesionales con un paciente. Y la otra clasificación es el tipo de comunicación, sincrónica, como es ahora el encuentro que estamos teniendo, que estamos escuchando y debatiendo al mismo tiempo, o puede ser en forma sincrónica, en el cual uno manda un mail y después, una hora más tarde, minutos más adelante, el médico responde y así se va generando una comunicación. Hay diferentes dimensiones de la telemedicina según si es consultorio, diagnóstico. Acá en anestesia cumple bastante lo que es monitorización, tutoría, lo que es intraquirúrgico, y consulta diagnóstico puede ser para el prequirúrgico o tratamiento del dolor, otras modalidades dentro del servicio. Bueno, acá lo que más se ve que es de utilización de la telemedicina en anestesia está orientada a la evaluación preoperatoria remota, que ahora vamos a ver cómo evolucionó. La asistencia remota intraquirúrgica, eso no está tan explotado aún, se necesita más tecnología y más acuerdos de uno estar en un quirófano y que otro médico que tal vez es especialista en esa anestesia pueda asesorar. Hay mucho trabajo en Canadá, entre Ontario y Toronto, o en Estados Unidos, acá todavía no hay mucha experiencia. Entrenamiento por simulación. Los equipos de simulación son muy costosos, hay instituciones que tienen simuladores, y otras instituciones o profesionales se pueden ver beneficiados en que se abra en un teleentrenamiento utilizando un simulador remoto. Y lo otro es tratamientos ambulatorios de tratamiento del dolor o consultas online de seguimiento post-anestésico. Esta la dejé porque me pareció importante cómo hubiera sido la charla hace 7 meses, en donde la telemedicina persisten múltiples barreras para su implementación, entre ellas las dificultades administrativas, relacionado con el reconocimiento de esta práctica por parte de los financiadores y la posibilidad de pago a médicos, resistencia al cambio de autoridades, directivos, instituciones y sobre todo profesionales y pacientes. Ahora, miren ahora, esto es cómo evolucionó la teleconsulta de prequirúrgico desde enero hasta hoy. Ustedes van a ver que nosotros capacitamos, dimos cámaras, micrófonos, capacitamos a los médicos, pacientes, hace ya más de un año, y siempre se mantenía en 0. Ahora ven cómo en marzo vino la cuarentena, la pandemia disruptiva, y de no tener nada a cómo va subiendo cada vez más la utilización de la teleconsulta, que es un beneficio. El paciente no se tiene que mover de la casa, no tiene que estar esperando en el hospital, y cómo también empezó a aumentar la teleconsulta en tratamiento del dolor. Si bien se estancó, eso obedece a otros motivos que son pacientes crónicos, con una población ya estabilizada,
pero también de cero empezó a subir, con lo cual estas barreras que se hablaban antes rápidamente se evolucionaron y pudimos avanzar. Por último, y que ya se hizo un poco tarde, otro de las metas es poder integrar reglas de negocio a toda la parte anestésica, para dar datos confiables para tomar decisiones. Estos datos convertirlos en información y la información en conocimiento. Con esta información poder generar informes flexibles, dinámicos, interactivos, en donde el usuario final no tiene que tener conocimiento de bioestadística o cómo encontrar el dato, sino que se generan herramientas, tableros en donde el usuario ingresa y puede ver la información que necesita. Parte de estos también es generar modelos predictivos. Se vio mucho ahora con la cuarentena, en donde el hospital podía simular cómo iba a avanzar la utilización de camas de internación y si valía la pena seguir abriendo quirófanos y hacer cirugías, anestesia, cuando después las camas iban a estar ocupadas con pacientes con coronavirus. Entonces, con estos tableros y esta información uno también puede hacer estos modelos predictivos de cómo avanzar o esperar. Dentro de los tableros de gestión que se generaron con los datos del proceso quirúrgico y anestésico, podemos listar ranking de procedimientos realizados por periodo y financiador, distribución de cirugías y anestesias por hora, producción de cirugía y anestesia, tiempo de cirugías y anestesia, tiempo hasta la primer cirugía, marcado de checklist, completitud de consentimientos informados. Este es un ejemplo de reporte en donde el usuario puede ingresar el servicio que le interesa y ver si ese servicio cumple los parámetros del consentimiento en cómo lo confeccionan. Entonces uno puede ver si están al 100%, si están en un nivel intermedio, o si están en rojo, entonces hay que activar y capacitar en la utilización. Otro reporte es la proporción de partes quirúrgicos y anestésicos finalizados dentro de las 24 horas. También con estos tableros, el usuario puede ver sector, servicio y actuar en consecuencia. Tiempo de inicio de anestesia del primer turno. Se estableció a las 8 de la mañana que tendría que arrancar la primer cirugía. Cuanto más se demore en arrancar la cirugía, es que algo está demorándolo, y con estas estadísticas uno puede actuar sobre el médico, sobre la limpieza del quirófano, sobre el camillero, o ver qué está pasando. Y por último, también un timeline quirúrgico de cómo se ven las anestesias, cirugías en un quirófano en particular durante el día. Se puede ver cuánto hay de tiempo entre una cirugía y otra, el tiempo de retraso, cuántas son programadas, cuánto de urgencia. Todo esto se basa en ingreso de datos de calidad y el tener todo el proceso informatizado. Perdón que en el último tramo me apuré, pero ya se había hecho un poco tarde, y con esto completamos esta presentación. No sé si tienen alguna duda. No sé si me caí de nuevo o están todos muteados. No, Martín, estamos acá. Súper interesante y sobre todo ver lo que se pudo hacer más allá con los datos que uno tiene, poder tomar esos datos para proyectar todo esto que decíamos. Pero, por ejemplo, mi pregunta es, los registros, no es una pregunta, te la hago, yo ya la sé, pero digamos, los registros que nosotros tenemos en la ficha anestésica se hacen en tiempo real, ¿verdad? Y esos registros, digamos, cada vez se van ampliando, y quisiera que nos cuentes brevemente cuáles son todos los registros que podemos tener en nuestra ficha y que fueron los últimos que se sumaron. Ahora el que se cayó fue él, ¿no? Bueno, se las contesto yo, me hago la pregunta a mí mismo. Los registros sí pueden ser, son en tiempo real, y más allá de los que teníamos habitualmente se sumaron otros. Esta semana podemos ya contar los registros de monitorización cerebral, tanto BIS como SedLine. Pudimos sumar los de
neuromonitorización, podemos ver el tren de 4, podemos ver la variabilidad del pulso desde la plethysmografía o también desde la oximetría de pulso, con lo cual estamos sumando más datos a la ficha para poder darnos todo este tema. Otra cosa que contaba Martín, y estamos muy cerca de poder lograrlo, es darle esta inteligencia a la ficha, que sepa que si dimos un antibiótico y hay que repetirlo a las 2 horas, automáticamente nos diga que ya tenemos que repetir el antibiótico. Si estamos haciendo un trasplante, que tenemos que aplicar el inmunosupresor. Digamos, tenemos diferentes instancias que le vamos a dar a la ficha esa inteligencia para que nos vaya agregando cosas. No sé si Martín, ¿volviste? ¿Estás por ahí? Volví. Ahora se trabó el 4G. Estás con todo. Eso es lo bueno de tener un informático en el grupo, yo ya se los había dicho, que puede resolver las cosas. Ahora habrá entrado por otro lugar. Pero bueno, Martín, sí. Estábamos hablando de la inteligencia que le vamos aplicando a la ficha y las cosas que vamos a poder seguir haciendo, ¿no? Genial, genial. Sí, la idea es seguir avanzando y sobre todo mostrar que desde diferentes ópticas y cómo uno encara los procesos, igual se puede llegar a buen puerto, trabajando en equipo y resolviendo todas las cosas que se van presentando. Así que bueno, no sé si... Más que una pregunta, no sé si me escuchan ahí. Sí. No, la verdad que quería felicitarlos porque tienen lo que todos quisiéramos tener. Me parece que es un mérito de ustedes y la verdad que creo que debe ser la única institución en el país que cuenta, digamos, con este sistema de registro y con toda esta evolución, y que bueno, que estén pensando, digamos, en cómo hacer para ayudarnos y trabajar en la calidad y ser mejores, digamos, el día de mañana, ¿no? La verdad que hay muchos datos, que era lo que yo decía antes, que parecen tontos, pero que si llega, digamos, el fin de semana o el fin de mes y vos vas mirando, seguramente algo te va a hacer mejorar en tu práctica y algo va a hacer que mejore la institución también. Así que los felicito porque la verdad que están haciendo un trabajo buenísimo. Gracias, Fernando. Gracias a ustedes por participar. Y bueno, arrancamos que se pasó un poco de horario. Me parece, Martín, que Alejandro quería decir algo. Un segundo. Dale. Nada, medio minuto. Solamente Sí. recalcar, coincido con lo que decía Fernando. Realmente les digo, ustedes son nuestro norte. Sepan que estamos todos mirando lo que hacen ustedes para copiarlos. Sabemos que están a años luz de la mayoría de las instituciones del país y tenemos que hacer los esfuerzos para tratar de alcanzar todo lo que ustedes ya alcanzaron. Pero algo importantísimo me parece para remarcar: estos resultados se consiguen si y solo si el trabajo es en equipo. Esto no ocurre en muchas instituciones y yo creo que en parte se debe a que no se pueden compenetrar la gente, los colaboradores de informática médica con el trabajo de campo. Entonces terminan haciendo un trabajo de escritorio que lamentablemente no les sirve al que está en la trinchera. Esto ustedes lo pudieron lograr y es realmente remarcable. Eso, nada más. Muchas gracias, Ale, muchas gracias, Fernando, y decirles que estamos te agradecemos, la verdad que me agradezco tus palabras, pero estamos para colaborar y para todo lo que necesiten, y nosotros también constantemente aprendemos de las cosas que vemos de ustedes y de otros lados, pero estamos para colaborar y lo que necesiten cuente con nosotros, ¿no? Exactamente. Muchas gracias. Y sí, esto vamos aprendiendo entre todos y se va haciendo camino al andar en realidad. Así que es colaborar entre todos, tanto interinstitucional como intra. Así que bueno, gracias a todos.